Buenos días, clientes y amigos. A nombre de los socios y las socias de PwC les doy la más cordial bienvenida a este evento que hemos preparado para ustedes relativo al complemento para carta aporte y las soluciones tecnológicas para su cumplimiento. Como ustedes saben, en estos últimos meses hemos mantenido una dinámica muy interesante de eventos con el objetivo de que ustedes en tiempo real, clientes y amigos, tengan acceso a información valiosa y relevante respecto a tópicos fiscales. Ustedes pueden acceder a este tipo de webcast en nuestra biblioteca virtual, la cual se encuentra en nuestro sitio PwC. Y en línea con este plan, hoy queremos compartir con ustedes este evento que consideramos muy relevante para el cierre del ejercicio. Recordemos que hoy la obligación en principio está para efectos de que se cumple el 1 de diciembre de este año. Y sobre esas bases quisiera también compartir la agenda del día de hoy. En términos generales, lo que vamos a platicar del día de hoy es la definición del complemento carta aporte, esto es, cuáles las características que tiene que cumplir el mismo. Y por otro lado, recordemos también que ante la diferente dinámica que se ha tenido con respecto a las disposiciones fiscales, las evoluciones, los cuestionarios o cuestionamientos de los contribuyentes con respecto a esta nueva obligación, pues también se han puntualizado ciertos aspectos en los temas regulatorios y creo que es importante también abordar este tema en ese sentido el día de hoy. Aprovechando también la dinámica que hemos mantenido con nuestros clientes, creo que es importante compartir con ustedes cuál es nuestra visión sobre los retos que están enfrentando en términos generales nuestros clientes y amigos y la forma en cómo nosotros podemos ayudarlos. Y para estos efectos, al final de nuestra charla, queremos compartir con ustedes una solución tecnológica que la firma ha desarrollado para apoyarlos para estos efectos. Hay dos puntos interesantes. Nos gustaría y nos encantaría que nos compartan sus preguntas a través del chat que está establecido aquí en la plataforma. El objetivo es que les demos respuesta durante la sesión. Si por alguna situación, por temas de tiempo o por la complejidad de la respuesta, no tenemos oportunidad de contestarla, seguramente en un corto plazo nos vamos a estar contactando para satisfacer cualquier requerimiento sobre particular. Y por otro lado, también para nuestra comodidad, este webcast se está grabando. Esto es, vamos a hacérselo llegar de manera electrónica en los próximos días, ya sea para su consulta o para que también nos hagan favor de compartirlo con sus colegas, a los cuales seguramente les será de utilidad este material. Y para estos efectos me gustaría compartir los panelistas el día de hoy. Tengo el placer de aquí atender este foro virtual con mi socia Yamel Cado, socia líder de Comercio Exterior. Y por otro lado también nos acompaña Javier Hernández, socio de impuestos apalancado en tecnología. Y si les parece bien, no me resta más que iniciar con nuestra agenda. Nuevamente, bienvenidos. Y para estos efectos, Javier, me gustaría iniciar con una pregunta muy puntual sobre la definición de complemento carta aporte. ¿Qué es? Y otro tema importante también, Javier, la distinción que hay entre lo que es el complemento carta aporte ingreso y por otro lado el tema de traslado. Adelante, Javier. Y muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días, clientes y amigos. La verdad es que es un honor para nosotros estar, pues obviamente, presentando todo esto. Y concretamente, Gabriel, en relación con lo que es un CFDI de ingresos, pues bueno, evidentemente, como todos sabemos, el CFDI de ingresos lo que representa en esencia es el valor de ciertas operaciones que se llevan a cabo entre los contribuyentes, ¿no? Es decir, si hay una compra-venta de un bien o de un producto, o en la prestación de un servicio, pues todo contribuyente, como sabemos, tiene la obligación de emitir un CFDI de ingresos. Y a diferencia de lo que es un CFDI de traslado, el CFDI de traslado no va a consignar valores, ¿no? Este es un CFDI que va a tener que ser emitido por parte de los contribuyentes para efecto de sustentar el traslado de las mercancías de un punto hacia otro punto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener muy clara esa diferenciación de manera muy general. Ahorita vamos a entrar justamente en más detalles sobre este tema, pero esa parte debe ser algo sumamente importante. Se ha vuelto sumamente relevante hoy en día
el CFDI de traslado, que es lo que vamos a ir tocando y vamos a ir viendo más adelante durante esta charla. Muy amable, Javier. Y como comentaba en un inicio, ¿no? Creo que las diferentes reglas han estado evolucionando, se han estado puntualizando ciertos aspectos, sobre todo por la interacción que los contribuyentes han tenido con las autoridades fiscales. Aquí creo que es importante, Yamel, si coincides, la definición, a quién le aplica esta nueva obligación? ¿No? Creo que es muy importante si nos compartes tus comentarios en ese sentido. Y por otro lado, también precisar puntualmente, en su caso, cuál es la fecha que tienen los contribuyentes para cumplir con esta obligación. Creo también importante, y perdón por abundar, pero creo que es interesante que sepamos cuál es el propósito de la misma. Y sobre esas bases, Yamel, me gustaría que abordáramos este punto. Adelante. Con muchísimo gusto, Gabriel, y gracias, clientes y amigos, por estar en esta plática el día de hoy. Me gustaría iniciar precisamente diciéndoles por qué se crea este nuevo requisito. Este nuevo requisito es el famoso y conocido ya complemento carta aporte, que va a acompañar a lo que ya mencionaba Javier, que es el CFDI, ya sea de tipo ingreso o de tipo traslado. ¿Cuál es el objetivo de crear este nuevo requisito de complemento carta aporte? Ya la autoridad lo ha señalado en diversas pláticas. Creo que el objetivo principal del complemento carta aporte es poder demostrar la legal tenencia y estancia de la mercancía durante su traslado. ¿Esto con qué finalidad? Porque hoy por hoy el comercio o transporte de mercancías en México, el 60% de dicho transporte de mercancías es ilegal. Y con esta nueva disposición, la autoridad lo que está buscando, y como lo ha venido haciendo por no estar, digamos, cambiando o creando nuevos impuestos, es recaudar con lo que existe el día de hoy. Y la autoridad ha señalado que este nuevo requisito, que no implica la creación de un nuevo impuesto, le va a representar a la autoridad alrededor de 150,000 millones de pesos en recaudación, lo cual lo hace un tema sumamente atractivo. Entonces, quisiera empezar por decir, como tú mencionabas, quiénes son las figuras a las que les afecta este nuevo requisito y cómo les afecta este nuevo requisito de complemento carta aporte. Me gustaría iniciar por el transportista, que creo que es una de las figuras principales afectadas por este nuevo requisito. Para el transportista, lo que señala la actual regla o resolución miscelánea fiscal en su tercera versión y su tercera versión anticipada, y me gustaría mencionar tercera versión anticipada porque aún no está publicado en el diario oficial. Sin embargo, ya podemos considerar que esto se trata de beneficios y obligaciones para el contribuyente. Lo que nos dice es que el transportista va a estar obligado a emitir el CFDI de ingresos que ya mencionaba Javier por el servicio de transporte que está prestando, más un complemento carta aporte que deberá cumplir con todos los requisitos que señala el formato y el instructivo de llenado emitido por el SAT. Esto es importante que lo tengamos claro porque el transportista es el primer punto de referencia de parte de la autoridad. Sin embargo, tenemos otros dos actores dentro de estas nuevas disposiciones. Uno de ellos es al que conocemos como contribuyente. El contribuyente o propietario de las mercancías. Aquí algo interesante es que las nuevas disposiciones ya aclaran que esta obligación para lo que es el propietario, y voy a comentar más adelante algunas precisiones que se hicieron en esta regla, va a tener la obligación de emitir un CFDI de traslado con el complemento carta aporte respectivo que cumpla las mismas requisitos que ya mencionábamos en el caso anterior. Sin embargo, es únicamente aplicable al contribuyente cuando transporte por medios propios. Esta es una precisión que se acaba de hacer en las últimas reglas, dado que existía todavía la controversia de que no estaba realmente especificado si aplicaba para cualquier contribuyente que transportara o solo para aquellos que poseían transportes propios. Y hoy por hoy la regla ya lo especifica así. Un tercer actor es el intermediario o agente de transporte o el famoso operador logístico, que esa parte es aquella que presta servicios de logística. Dentro de los servicios de logística puede estar prestando el servicio de transporte.
si dentro de ese servicio de transporte él tiene medios propios, entonces va a estar obligado a emitir el CFDI de traslado con el complemento carta-aporte. ¿A qué quiero llegar con esto? Que solo en el caso del propietario y el intermediario o agente de transporte, ambos deberán emitir este nuevo requisito si transportan por medios propios. En el caso del transportista, él efectivamente siempre deberá de emitir el CFDI de ingreso, y me gusta acotar que es el de ingreso, más el complemento carta-aporte, por los servicios de transporte que señala. Algo que también platicábamos y que mencionaste era cuándo entra en vigor esta nueva obligación y cuándo va a ser exigible este requisito. Es importante señalar que la entrada en vigor ya sucedió. La entrada en vigor fue a partir del 1 de junio del 2021. Sin embargo, hubo una disposición transitoria que señalaba el momento de la exigibilidad. Ha habido varios cambios. Primero se habló de 120 días hábiles después de la entrada en vigor y con base en las últimas reglas lo que nos dice es que la exigibilidad del cumplimiento de la carta-aporte comienza a partir del 1 de diciembre del 2021. Sin embargo, va a haber un periodo de gracia del 1 de diciembre al 1 de enero del 2022 para aquellos contribuyentes que cometen algún error en el llenado del dicho complemento carta-aporte y no serán sancionados por este periodo de un mes. Sin embargo, a partir del 1 de enero del 2022, esto ya será sancionado y ya la autoridad revisará el cumplimiento exacto de las disposiciones en esta materia. Sí, de ahí a mí nada más me gustaría agregar, si te parece bien, Yamel, el tema que tiene justamente o la importancia que tiene la deducibilidad y acreditamiento de los impuestos en caso de que no se emita esta carta aporte, ¿no? O no se cumplan con estos requisitos. Creo que ahí es de vital importancia que hoy en día todos tengamos, evidentemente, ya bien lo mencionabas, toda esta logística que tiene que correr por parte de tanto de las partes o de los actores involucrados y la importancia o relevancia que tiene para el dueño de las mercancías, que obviamente se transportan, porque en caso de que estas cartas portes no se emitan, lo que va a suceder en ese momento o en aquellos casos donde no se encuentren con estos documentos, la autoridad ya se ha pronunciado en varias ocasiones en donde no va a poder ser deducible para efectos de impuestos sobre la renta el servicio de transporte que se contrata y consecuentemente no va a poder ser acreditable el impuesto al valor agregado relativo a la operación, ¿no? Esto es sumamente importante porque evidentemente en muchísimos de los clientes que manejamos, pues evidentemente el mover las mercancías de un punto a otro son gastos que llegan a representar en realidad cantidades muy cuantiosas y el no poner reglas desde un principio, el no poner controles, procedimientos y procesos, más adelante vamos a ver y vamos a platicar de la herramienta tecnológica que tenemos, pues la consecuencia de ello va a ser justamente el tener o poner en riesgo la deducibilidad y acreditamiento del impuesto, ¿no? Y dicho sea de paso, digo, obviamente me gustaría acotar, como bien lo mencionabas ya, que es, yo creo, algo que todavía es mucho peor en la cadena de suministro en caso de que no se emitan estos documentos y que la autoridad llegue al extremo de decomisarlos, pues todo el impacto que va a tener en la cadena de proveeduría, ¿no? De los clientes y todos los involucrados en el tema. Entonces, se vuelve evidentemente sumamente importante el irse preparando y el estar listos para que a partir del 1 de diciembre empecemos de alguna manera todos los contribuyentes a gestionar todas estas actividades y a poner en coordinación a todos estos actores que tú bien mencionabas, ¿no? Correcto, Javier. Muy interesante, Yamel. Javier, dos temas, digo, antes de entrar al siguiente punto. Comentaba Yamel el tema de la exigibilidad, ¿no? De la obligatoriedad de cumplir con la carta aporte. Cuando hablamos 1 de diciembre, y ahí hay alguna penalización por cumplir con esa obligación
con ciertas áreas de oportunidad en cuanto a requisitos y cuál sería esa penalización. Creo que es un tema importante. Y en el otro aspecto, Yamel, platicábamos del intermediario, ¿no? Que hasta en tanto no tenga un servicio de transporte propio, no está obligado a emitir un complemento carta aporte, ¿no? Pero si fuera el caso, si no tuviera equipo propio, ¿cuál sería la obligación para este intermediario por un lado, con su cliente y por otro lado, con el transportista? Yo creo que son dos temas que vale la pena puntualizar. Y perdón, y en adición, Yamel, entiendo que la resolución miscelánea reciente también hay ciertos aspectos muy relevantes que creo que vale la pena abundar en ese aspecto. Gracias. Gracias, Gabriel. Sí, de lo que comentas es importante señalar, y justamente iba a andar en eso, en estos cambios que existen en esta versión anticipada. Y algo que nos dice esta tercera versión anticipada es que actualmente hay una responsabilidad compartida entre quien realiza el transporte y quien realiza contrata el servicio. Es decir, ya sea que el contribuyente o el intermediario contraten los servicios de transporte con una empresa transportista, ellos van a tener la responsabilidad conjunta de la información que el transportista tenga para declarar en el complemento carta aporte, de tal manera que incluso las sanciones que pudiera haber por un incumplimiento van a ser responsabilidad de ambas partes. Y esto es algo que se emitió en esta última versión anticipada de la regla, que anteriormente no se especificaba así. Por eso es muy importante que haya y se platique entre ya sea el contribuyente, el poseedor o propietario de las mercancías, el intermediario, operador logístico y el transportista, cómo van a tener esa relación contractual, porque va a ser un tema muy importante. Ahora bien, mencionabas, ¿cuál es la responsabilidad de un agente de transporte o un intermediario respecto a si no tiene medios propios? Ahí él va a tener que emitir su CFDI de ingreso por los servicios de logística y de servicios que él realice, pero no estará obligado a emitir un complemento carta aporte. La obligación del complemento carta aporte pasa directamente al transportista. ¿Ok? Y ahondando ya un poco más en estos nuevos cambios, ya mencionaba yo, uno de los puntos que a mí me parecieron muy importantes fue que se agregó dentro de los propietarios también a los tenedores y poseedores. Anteriormente únicamente se hablaba de propietarios de mercancías que transportaran las mismas. Al momento de agregar a tenedores y poseedores, la gama es mucho más amplia. Y un ejemplo claro para nosotros, al menos en el comercio exterior, es el tema de las maquiladoras, donde las maquiladoras no necesariamente, más bien no son propietarias de las mercancías. Y existía mucho la duda de si las maquiladoras estarían sujetas a este nuevo requisito. La respuesta con la nueva regla es sí, siempre y cuando estas maquiladoras transporten mercancía por medios propios. Ahora bien, otro de los puntos importantes que me gustaría aclarar es esa definición que actualmente existe respecto a traslado por jurisdicción federal y traslado local. Con estas nuevas reglas estuvimos observando la creación de 7 reglas adicionales. En principio contábamos con la regla 2719, que era la que englobaba todo este esquema del complemento carta aporte. Y cuando vemos esta última tercera resolución, vemos que además de esta 2719, hay otra serie de reglas que son la 271, 51 a la 57, donde se van dando ciertas especificaciones de muchas de las dudas que los diferentes actores del comercio en México plantearon ante la autoridad. En estas diferentes reglas vamos a empezar a observar esas excepciones al cumplimiento de carta aporte. ¿Dónde vamos a observar esas excepciones? Hay diversas situaciones. Uno, en el autotransporte de carga especial el transporte de carga estándar, hay una excepción para cuando el transporte de la mercancía solo se realiza por vías locales sin tocar ningún tramo federal y se transmite por medios propios. Entonces, se tendrá que emitir el CFDI de traslado, pero no será obligatorio cumplir con el complemento carta aporte. El CFDI de traslado será el único instrumento
que soportará el traslado de las mercancías. Y me puedo ir con numerosos ejemplos para efectos de, por ejemplo, empresas de paquetería y mensajería. Es bien interesante revisar también estas nuevas provisiones que se crearon para la prestación de este tipo de servicios, sobre todo porque en este caso hay diferentes, hay cargas consolidadas de paquetería de diferentes clientes y es importante observar los requisitos para cada caso. También en el traslado o prestación de servicios de valores, por ejemplo, de estas empresas que prestan el traslado de monedas, etcétera, que incluso muchos de nuestros clientes del sector financiero tenían la duda de, oye, el transporte de este tipo de valores va a estar sujeto a este requisito. La respuesta es sí, si se trasladan por vías federales, y hay excepciones cuando se trata de solo traslados en vías locales. También se habla de prestación de servicios de grúas de arrastre o de retiro de vehículos. También hay unas precisiones en el caso de la prestación de este tipo de servicios para cuando se traslada por vía local. Entonces, yo invito a nuestros clientes a revisar muy bien cuál es su operación para ver si caen en algún caso de excepción de los que actualmente manejan las reglas. Porque si bien se deberá cumplir con el CFDI, ya sea de tipo traslado o de ingreso conforme corresponda, sí podrá existir una exclusión al efecto de cumplir con el complemento carta aporte per se. Otro punto que me gustaría tocar es la prestación de servicio de mercancía consolidada. Eso se encuentra tipificado en la regla 27157. Ahí también hay ciertas excepciones para cuando el manejo de la mercancía se hace por vía local, pero hay ciertas especificaciones por millas, etcétera, que pueden cambiar el que sí sea obligatorio o no el uso del complemento carta aporte. Y no me gustaría dejar a un lado el tema de los hidrocarburos y petrolíferos. Creo que este es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta industria ya sabemos que ha sido objeto de varios temas de ilegalidad, empezando por el tema del huachicoleo. Y la autoridad está buscando precisamente en este sector tener un gran control en el transporte de mercancías de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que además de que este tipo de traslado de mercancías tengan que cumplir con la emisión de los FDIs correspondientes más el complemento carta aporte, este tipo de empresas también deben de cumplir con la emisión de un complemento de hidrocarburos y petrolíferos, que además de la información que de llenado y de los campos que se requieren para el complemento carta aporte de traslado, que acompañan al CFDI, deberá tener una serie de campos adicionales específicos de la industria. Y es muy interesante ver también el tratamiento que se da a este transporte de mercancías, porque podemos observar que también se está solicitando el cumplimiento para mercancía que se transporta a través de ductos. Y habrá ciertas excepciones cuando se trate de transportes por únicamente medios locales que no contemplen jurisdicciones federales. Entonces, esto es de los temas importantes que trae esta nueva resolución. No sé, Javier, si quieras agregar algo más. Yo básicamente creo que lo has explicado muy bien, Yamel. De manera general, la realidad es que se dan ciertas facilidades, como lo hemos venido comentando, para ciertos sectores o ciertas actividades, con excepción, bien lo mencionaste, de lo que son aquellos que transporten hidrocarburos, ¿no? Creo que eso es de verdad muy, muy, muy interesante. Ese sector de hidrocarburos está siendo altamente regulado por cuestiones obvias que ya platicamos. Hoy nuestro gobierno está poniendo especial atención a la regulación y manejo, evidentemente, de muchos de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, simplemente tener en cuenta que en esta industria en específico no vemos realmente algún tipo de facilidad en la emisión de la carta aporte, y por el contrario, se tiene la obligación efectivamente de estar emitiendo el CFDI de ingreso, el cual debe estar también acompañado de la emisión del complemento carta aporte y adicionalmente del complemento de hidrocarburos y petrolíferos, ¿no? Entonces, ahí creo que es una de las industrias que por mucho, a partir del 1 de diciembre, deberá estar
pues sumamente atenta y sumamente lista a cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Ahora, ahí, y estoy observando en las diversas preguntas que hacen en el chat, y me gustaría ahondar en esto, las reglas son claras en decir que esta excepción que hace respecto al transporte local, de no emitir el complemento carta-aporte, si en el traslado se llega a tocar en algún punto una jurisprudencia federal, entonces sí se está obligado al cumplimiento del complemento carta-aporte. Es única y exclusivamente para transportes que vayan en términos locales. Si por alguna razón se atraviesa un tramo de carretera porque voy pasando la mercancía de un lado a otro, ahí la regla sí dice que si en alguna de las situaciones, en alguno de los momentos se atraviesa una jurisdicción federal, sí se tendrá que apegar al cumplimiento del complemento carta-aporte en adición al CFDI que corresponda. Solo para aclarar ese punto. Gracias. Correcto. Gracias, Yamel, gracias, Javier. Indudablemente hay mucho tema de análisis, hay que ver caso por caso. Son reglas muy complejas y habrá que atender cada caso en lo particular. Me gustaría, como siguiente punto, si les parece bien, si nos comparten, hemos estado con una dinámica muy interesante con nuestros clientes, analizando las disposiciones fiscales, pero desde luego cada cambio o cada reforma en materia fiscal pues trae como consecuencia cambios incluso en los temas organizacionales. ¿A qué me refiero? Este tema de carta aporte seguramente está tocando el área de logística, de inventarios, etcétera. Creo que es muy importante si en este espacio, Yamel, nos comparten pues cuáles son las principales experiencias que hoy estamos teniendo con nuestros clientes y amigos y por otro lado, cuáles son los retos que ustedes están visualizando que en este caso en lo particular están enfrentando ellos en este tema. Claro que sí, Gabriel. Pues mira, la verdad es que como ya lo mencionas, los retos son muchos, desde diferentes puntos de vista. Desde empezando, porque todavía no sabemos si esta tercera versión anticipada de la tercera resolución va a quedar como final. Todavía se encuentran en discusión varios temas por diferentes instancias, obviamente cámaras y asociaciones que están tratando de buscar, ¿no?, mayor claridad en ciertos temas. Y comentábamos de uno, ¿no? Que me gustaría mencionar, que es pues la emisión del CFDI que se tiene que hacer antes de que inicie el transporte de las mercancías. Muchas de las compañías o los transportistas señalan no tener la información en ese momento, ¿no? Para poder emitir este CFDI con las cifras exactas. Se está buscando, y entendemos por varias asociaciones, ver si se puede dar ahí como un threshold, ¿no?, de posible error que exista en lo que se determina al inicio respecto al que sucede al terminar el transporte y ver si se puede ajustar. Son temas que todavía se están discutiendo y que realmente nosotros esperamos que se puedan ver reflejadas en nuevas reglas. Obviamente, algo bien importante, yo creo que es por donde hay que empezar, es en revisar el modelo de negocio que cada uno de nuestros clientes tiene. Porque hay diferentes modelos, hay clientes que hemos observado que tienen ambas, ¿no?, medios propios y contratan al transportista. Hay otros que tienen transporte multimodal, porque cabe recalcar, y no lo mencioné anteriormente, pues esto aplica a transporte aéreo, ferroviario, terrestre, marítimo, y cada uno de estos tipos de transportes tiene sus características esenciales, ¿no? Y sus características muy particulares que podemos observar en los catálogos que el SAT ya publicó para efectos de los llenados del complemento carta-aporte, dependiendo de la modalidad de transporte que se utiliza. Esto es algo también totalmente relevante porque otro de los retos en adición a esto es, ¿y de dónde obtengo la información? ¿Cómo voy a empezar a clasificar la información conforme a los catálogos que el SAT me está proporcionando? Estamos hablando de más de 120 campos en el complemento carta-aporte que tenemos que encontrar la forma de cómo automatizar el obtener esa información, ¿no? Y quizá esto es algo que más adelante vamos a platicarles con esta solución que tenemos en la firma y que Javier nos explicará más a fondo. Pero es que no es una tarea sencilla. Otro punto, por ejemplo, es la clasificación de la mercancía.
Los propios catálogos manejan todo un catálogo con códigos para cada mercancía conforme a su descripción. Y esto no tiene nada que ver con lo que nosotros en comercio exterior llamamos clasificación arancelaria, que eso ya es un código internacional, que resulta que, sí, que ahí hay otro punto, ¿no? Una cosa es el transporte internacional, al que yo me dedico, y otro es el transporte local, lo nacional. Hay requisitos distintos para ambos tipos de transportes. En el caso del transporte internacional, por ejemplo, uno de los requisitos va a ser que yo dentro de mi complemento carta aporte, además de la clasificación que le dé con base al catálogo, también tengo que dar la clasificación arancelaria de mi mercancía. Esa conforme a lo que yo establezca en otro complemento, que es el complemento de comercio exterior, en caso de que yo haga ventas al extranjero y sean de exportación directa, o conforme a lo que establece la propia ley del Impuesto General de Importación y Exportación en cuanto a clasificaciones arancelarias se refiere. Entonces, ahí hay una doble labor de quien realiza operaciones internacionales. Otro punto, por ejemplo, es que en el CFDI se deberá, de ingresos se tendrá que establecer el número de pedimento de importación cuando se trate de mercancías de importación. Entonces, es un reto adicional que el transportista deberá colocar dentro del CFDI para que se pueda comprobar el traslado y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera. Y no menos importante, hay otro punto que entra en vigor para efectos aduaneros a partir del 1 de enero de 2021 y que ya lo podemos encontrar en las reglas de comercio exterior, que es la obligación del agente aduanal de transmitir el número de folio del CFDI y el complemento de carta aporte en lo que nosotros le llamamos el sistema especializado aduanero o el SEA, a través de un documento que le llamamos nosotros el DODA, que es un documento de operación de despacho aduanero. Este es un documento que prepara el agente aduanal y que tiene que llenar y transmitir al SAT en su portal, y en este documento se deberá incluir este campo del CFDI de ingreso y el complemento carta de aporte o el CFDI que corresponde en su caso, cuando se transmitan los documentos de entrada o de salida. Y esto es algo que hoy por hoy en sistemas la autoridad no tiene listo, por eso se menciona que esto va a ser vigente a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, como vemos, pues los retos son enormes. La realidad es que no podemos hablar de concentrarnos en un solo punto. Creo que esto implica comunicación en varias áreas, llevar una adecuada comunicación con nuestro transportista, porque al final del día, como ya lo comentaba inicialmente, hay una responsabilidad solidaria de quien contrata el servicio con quien presta el servicio de transporte, y será muy importante verificar las fuentes de información donde se obtenga esta información, Gabriel. Gracias, Yamel. Sin duda, muchos retos. Y Javier, siempre que hablamos de comprobantes fiscales digitales, necesariamente tenemos que concatenarlo con tecnología, ¿no? Aquí me gustaría, si nos compartes, qué retos en materia tecnológica visualizas en esta nueva obligación. Sí, con mucho gusto, Gabriel. Mira, pues retos tecnológicos también son muchos. Obviamente, Yamel ya mencionó varios de ellos, pero yo resumiría desde el punto de vista tecnológico esta parte que se está regulando del complemento carta aporte es sumamente transaccional para nuestros clientes, ¿sí? Es decir, estamos hablando que por cada una de las transacciones que lleva a cabo de compra-venta de bienes que se van a tener que trasladar de un punto a otro, por esas transacciones se tiene que gestionar una carta aporte y consecuentemente tiene que haber una coordinación sumamente o tienen que estar en sintonía esos tres actores de los que platicaba Yamel al inicio, ¿no? ¿Quién es? El dueño, el intermediario y el transportista, dependiendo los casos, ¿no? Pero tienen que estar en total sintonía para poder emitir y llegar a un buen puerto en la emisión de la carta aporte. Y no únicamente esos tres actores. Dentro de las compañías, lo que estamos viendo es que también tiene que haber una total coordinación entre diferentes departamentos, entiéndase el departamento fiscal, el departamento de tecnología, el departamento de operaciones, en fin, hay una serie de actores también internos
que tienen que ser muy bien coordinados. Y esto me recuerda, nada más poniendo el ejemplo y la analogía, de hace 5, 6 o 7 años, cuando entramos con el CFDI, en donde varios de los departamentos internos de la compañía pues decían, bueno, quien tiene que ver esto es el área tecnológica, y el área tecnológica decía, no, pues lo tiene que ver contabilidad, y contabilidad pues lo tiene que ver el fiscal, y en fin, ahí empezaba una bola de nieve que a mi punto de vista, o nuestro punto de vista es, todas esas áreas están involucradas, y todas esas áreas se tienen que coordinar de una manera adecuada para poder emitir estos documentos y evitar, evidentemente, y mitigar en la medida de lo posible, pues el tener una sanción por parte de la autoridad, la cual ya comentamos en el peor de los casos puede ser el decomiso incluso de las mercancías, ¿no? Entonces, esos son los grandes retos de manera muy general, de manera muy resumida, y evidentemente cada compañía y cada contribuyente va a tener sus casos específicos en donde va a ir teniendo que enfrentar este tipo de retos, ¿no? Muy claros los conceptos, Javier. ¿Tenemos alguna herramienta que con la que podamos apoyar a nuestros clientes en este aspecto? Efectivamente, y justamente me gustaría justamente mostrarles la herramienta que hemos desarrollado dentro de la firma. Nada más si me pueden aquí ustedes, por favor. Sí, ya se ve, Javier. confirmar. Adelante. Excelente, excelente. Ya está. Déjenme nada más aquí. Ok. Ahí están viendo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar justamente con el tema. Lo que queremos es justamente mostrarles lo que hemos desarrollado de manera interna en la oficina con un aliado tecnológico. Y justamente lo que queremos mostrarles es cómo esta herramienta va a poder ayudar a nuestros clientes, ¿no? Esta es una herramienta colaborativa que ustedes van a poder ver que pone en sintonía tanto al dueño de la mercancía, al intermediario y al transportista, ¿sí? Entonces, voy a iniciar justamente con algunos supuestos. Evidentemente no veremos todos, pero lo que queremos es justamente dar un paseo por la herramienta para que ustedes se puedan dar una idea de cómo está funcionando esto y puedan de alguna manera ver cómo esto puede ser de ayuda para ustedes. Esto es evidentemente el dashboard inicial, y aquí vamos a tener a los tres actores principales. Uno que es el propietario, el otro es el transportista y el otro puede ser el intermediario. Todos estos actores van a poder converger en esta aplicación para compartir información y justamente poder emitir la carta aporte de la que estamos hablando, ¿no? Para efectos de ejemplificar, aquí vamos a entrar con el password o el perfil del propietario. Aquí de alguna manera ustedes están viendo de este lado el perfil con el que entramos del propietario. Van a ver todo un menú del lado izquierdo, y aquí este primer dashboard que tenemos simplemente es cierta información que les va a desplegar en donde al propietario le está diciendo que como propietario de mercancías ya ha despachado o ha emitido el 85% de las cartas portes que se están gestionando por medio de esta plataforma, y falta justamente o hay pendientes de gestionar o de despachar un 15%. Y del otro lado, también si eres dueño de las mercancías y de alguna manera estás solicitando a algún transportista o intermediario que transporte tus mercancías, aquí también vas a tener esta información en donde dice, oye, el 55% de tus solicitudes que has hecho tanto al transportista como al intermediario ya se ha gestionado, ya están corriendo en algún punto de la República, y hay un 45% que está pendiente de gestionarse, ¿sí? Esto es simplemente un tema informativo que ustedes van a tener visualizado como dueño de las mercancías o como propietario de las mercancías. Dicho lo anterior, en el siguiente menú, lo que vamos a entrar ya es, oye, ¿qué va a pasar si yo como dueño o propietario de las mercancías quiero, obviamente tengo dos modalidades? Una de ellas es que se traslade la mercancía por medio de un transportista o intermediario, o lo voy a hacer con medios propios, porque esos son, digamos, los dos supuestos que ahorita de manera general vamos a revisar.
vamos a pasear vamos a dar un paseo por la herramienta en esos dos supuestos, cuando soy el propietario de la mercancía. En el traslado propio, lo que va a suceder es, inicialmente, aquí lo que voy a tener que hacer es capturar, evidentemente, todos los datos fiscales del propietario de las mercancías, los cuales se van a llenar. Ustedes lo están viendo ahí, no tiene ningún sentido que los mencione. Quiero simplemente aclarar que la explicación que voy a dar, todos estos datos los vamos a poder manejar de tres maneras. Uno, desde un punto de vista totalmente automatizado, es decir, esta pantalla que ustedes están viendo, cuando podemos hacer las conexiones directamente desde sus ERPs, si manejan SAP, si manejan Oracle, si manejan GD Edwards o cualquier otro ERP, podemos conectar toda esa información directamente a esta plataforma. Ya contamos con los APIs correspondientes para recibir toda esta información y que todo esto se esté llenando de una manera automática. Si no cuentan con esa infraestructura, también lo que tenemos es unos layouts que pueden ser obviamente llenados y subidos a la plataforma, y toda esta información se va a llenar de manera automática o semiautomática. Y por último, quien no cuente con ninguna infraestructura, pues va a poder tener acceso a la plataforma y llenar todos estos datos de manera manual. Así vamos a ir durante todo el paseo de la herramienta, lo vamos a poder hacer de esa manera, tanto dueño de la mercancía como intermediario o como transportista. Es simplemente lo que quisiera recalcar. Posteriormente, vamos a tener que señalar dentro de la herramienta si vamos a tener transporte internacional o no, si estamos hablando de un transporte internacional o no, porque de ello se van a desprender ciertas obligaciones y ciertos nodos adicionales que vamos a tener que contemplar para el llenado de la carta aporte. Así las cosas, hay tres rubros o tres pilares que yo llamo de la carta aporte, que uno de ellos son las ubicaciones, el otro es la mercancía, descripción, vamos a ir entrando en detalle en cada uno de estos, y el otro va a ser el transporte de los bienes. Recuerden que aquí van a converger los tres actores, dependiendo de la situación. Aquí estamos en el supuesto cuando yo soy propietario y yo voy a utilizar mis propios transportes para mover la mercancía de la que estoy hablando, ¿sí? Entonces, aquí en las ubicaciones, lo que vamos a hacer es la plataforma va a tener justamente y va a desplegar todos los campos obligatorios desde dónde va a partir la mercancía. Ustedes pueden ver ahí el ID de origen, el nombre del remitente, el RFC del remitente, en fin, todos estos campos que son obligatorios, y vamos a poder activar, según sea el caso, algunos campos opcionales dependiendo de la situación que cada uno de nuestros clientes pueda manejar. Asimismo, vamos a hacer lo mismo con el destino y se van a poder ir llenando todos estos campos y vamos a poder activar esos campos adicionales en caso de que sea necesario, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, y vuelvo a repetir, simplemente todo esto se puede hacer de manera automática, semiautomática o manual, dependiendo de la infraestructura que cada uno de nuestros clientes tenga. Entonces, una vez que hemos llenado las ubicaciones, vamos a pasar al desglose de las mercancías. Y en las mercancías, justamente se van a activar los campos que son obligatorios para las mercancías que ustedes están viendo ahí en su pantalla, dentro de los cuales evidentemente destaca la descripción de las mercancías, si estamos transportando material peligroso o no, el número de piezas, en fin, todas esas cantidades que vuelvo a repetir. Aquí en cantidad, por ejemplo, que se transporta, pues también volvemos a la cantidad, volvemos a las claves, al ID de origen, al ID de destino, y el detalle de las mercancías, la unidad de peso, el peso bruto, el peso neto, número de piezas, en fin. Todo esto se va a poder cargar, vuelvo a insistir, simplemente de manera automática si toda esta información proviene, incluso ya lo tienen dentro de sus ERPs, ¿no? Así las cosas, cuando ya tenemos todo el tema de las mercancías también cubierto, lo que vamos a pasar es al tercer pilar, que es el transporte. Y bueno, aquí es donde vamos a empezar también a describir, oye, cuando voy a hacerlo por autotransporte federal, pues voy a tener que poner el dato del permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del número de permiso, del nombre de la aseguradora, de la póliza de seguros que tengo para transportar las mercancías, la identificación del vehículo, del camión, tráiler que va a estar transportando los bienes. En caso de que existan remolques,
aquí los voy a poder activar y las placas también que tienen esos remolques, ¿no? Entonces, vamos ahí a activar ya justamente lo que es todo el medio de transporte que vamos a utilizar y posteriormente, y son de los temas que justamente vienen a complicar, bueno, pues aquí hablamos también incluso de detalles del operador que vamos a tener que agregar a la carta aporte. ¿Qué tenemos que hacer con el operador? Pues incluso registrar su RFC, su número de licencia, el nombre del operador, el domicilio del operador y algunos datos en caso de que el operador incluso del camión fuera extranjero, ¿no? Aquí vamos a tener también ciertos campos opcionales que se van a poder activar dependiendo la situación que tenga cada uno de nuestros clientes. Por otra parte, en cuanto al transporte per se, yo como dueño de la mercancía puedo ser propietario del transporte o puedo estar arrendando el transporte. Es decir, puedo ser yo un arrendatario y el propietario de la mercancía puede ser el arrendador del camión que me está obviamente otorgando en arrendamiento del transporte. Y aquí voy a tener que incluir los datos del arrendador que justamente me está otorgando el transporte en arrendamiento. Y todos estos campos también son de alguna manera obligatorios y vamos a tener que llenar. Y en su caso, si yo soy el arrendatario, vamos a tener que activar estos campos, poner nuestros datos y justamente entonces como arrendatario llenar todos estos campos de domicilio y detalles de empresa, yo como dueño de la mercancía, como arrendatario del transporte que tengo, ¿no? Así las cosas, ya que tenemos prácticamente toda esta información llenada, pues se va a generar la carta aporte en donde ustedes van a poder ver y van a poder visualizar de manera previa antes de generarla todo lo que es la carta aporte con sus detalles para que en caso de que detecten algún error, pues se pueda hacer las modificaciones correspondientes. Una vez que han visto que ya está todo bien, bueno, pues simplemente vamos a dar a aceptar y se va a generar la carta aporte, ¿sí? Esto obviamente ya iremos al menú de consulta y ahí en este menú de consulta, ustedes mediante la generación de la carta aporte, esta ya se va a poder enviar por mail, van a poder incluso tener la posibilidad de corregir esa carta aporte o de cancelarla y van a poder incluso mediante este menú activar el PDF o el XML de la carta aporte que se está generando mediante esta aplicación, ¿no? Van a poder incluso desde aquí ver el detalle de la carta aporte que se está generando, ¿sí? Esto es uno de los casos que evidentemente estaremos viendo como propietario de las mercancías, en donde yo como propietario voy a transportar y voy a mover mi mercancía por medios propios. ¿Qué pasa cuando yo no tengo esos medios propios y quiero justamente enviar o dar esa responsabilidad a un transportista o a un intermediario? Bueno, pues aquí tenemos, ya conocen, no vamos a repetir las ubicaciones, los 3 pilares famosos que tenemos, en donde ya no vamos a volver a repasarlos, simplemente hacemos de alguna manera mención de todos los campos que se van a llenar. Esto lo haríamos de manera automática, semiautomática o manual. Asimismo, vamos a ver el tema de las mercancías, que ya lo repasamos. Todo esto el dueño de la mercancía ya lo va a tener de alguna manera precargado. Y aquí viene lo importante, porque entonces aquí ustedes como dueños de las mercancías van a poder tener en esta aplicación este dashboard en donde van a poder ver, por ejemplo, que si vamos a generar una solicitud que van a enviar a su transportista para que el transportista pueda llenar los campos que a él le corresponden, ¿sí? Y en este caso, lo que vamos a hacer justamente es que van a ustedes a poder generar esa solicitud, le van a poder mandar a un transportista o intermediario esa solicitud. ¿Cómo lo van a hacer? Si yo se la quiero mandar a un transportista, aquí se va a activar el menú del transportista y ustedes aquí abajo van a tener todos sus transportistas dados de alta con el RFC y razón social, lo van a poder elegir y entonces van a hacer esa solicitud de información. Lo mismo pasaría con la empresa logística, solicitar y van a generar la solicitud que se va a ir directamente hacia su transportista o intermediario y entonces su transportista o intermediario, ahorita vamos a ver esa parte, va a poder tener acceso a esa pantalla y va a poder gestionar y meter los datos
que de alguna manera ya veíamos, ¿no? O los datos necesarios. Aquí obviamente vamos a poder, una vez que el transportista ha llenado los datos, nuevamente generar las cartas porte y en su caso tener las visualizaciones de las que platicábamos hace un momento para que ustedes como compañía puedan tener o puedan gestionar o visualizar justamente todas las cartas porte o solicitudes que de alguna manera se estén haciendo por medio de esta plataforma. Por último, lo único que me gustaría destacar ahí justamente es qué va a pasar con el transportista que recibe esa solicitud de la que acabamos de mencionar. Bueno, pues va a poder entrar a esta aplicación, va a poder ir al menú de carta porte, va a ver aquí que ya tiene un menú de transportista con orden de traslado. Él va a poder entrar aquí y va a poder ver todas las solicitudes que tiene de ustedes como clientes y propietarios de la mercancía, y entonces va a poder gestionar este transportista o intermediario toda la información que a él le corresponde. Es decir, él va a poder tener aquí ya sus datos fiscales, los va a llenar porque va a tener que emitir seguramente el CFDI de ingreso, que va a ir acompañado del complemento carta aporte. Las mercancías ya van a venir prellenadas porque el dueño de las mercancías es quien mejor conoce justamente el detalle de las mercancías. Aquí cabe señalar simplemente que la aplicación es flexible y en caso de que haya algún cambio en el movimiento de las mercancías, en esta parte el transportista va a poder editar esos campos, va a poder modificarlos previo acuerdo con el dueño de las mercancías y va a poder seguir adelante, ¿no? Con los datos que a él le corresponden precisamente para emitir la carta aporte. Por último, pues evidentemente vamos a tener aquí, ya el transportista va a tener que llenar los datos del transporte, que justamente comentábamos ya hace un momento, no voy a entrar, él va a conocer qué va a ser el nombre del operador y demás que ya veíamos, va a ver si es el propietario incluso de los medios con los que va a transportar la mercancía o si afuera algún otro, el propietario tendrá que llenar estos datos y como arrendatario, bueno, pues también tendrá que realizar lo correspondiente, ¿no? Y entonces el transportista, por medio de esta aplicación, va a poder generar la carta aporte, revisarla, ya con todos los datos que ha llenado el dueño de las mercancías, los que ha llenado el intermediario, que son los que acabamos de ver, o transportista, y va a poder generar la carta aporte para iniciar el viaje. Y aquí también va a poder visualizar el transportista o intermediario todos estos documentos, los va a poder enviar por email, va a poder corregirlos, va a poder bajar el PDF, va a poder generar el XML y va a poder ver el detalle de todo lo que es la aplicación, ¿no? O todo lo que es la carta aporte. Hasta aquí me detengo porque realmente ya veo que nos queda muy poco tiempo, pero simplemente lo que me gustaría destacar de todo esto es que contamos con esta aplicación que es colaborativa y que de alguna manera nos ayuda a poner en sintonía tanto al dueño de las mercancías, al intermediario y al transportista. Y con esto llegar a un buen fin para la emisión de las cartas portes y que la operación de la compañía pues simplemente siga adelante. Con lo anteriormente dicho, Gabriel, pues te regreso los micrófonos. Sí, muchas gracias, Javier. Aquí nada más una pregunta muy puntual. La herramienta, en todo caso, ¿quién la debiera estar contratando? ¿El transportista, el intermediario o el propietario de los bienes? Es una pregunta aquí frecuente. Yo no sé, creo que tenemos aquí algunos minutos para contestarla. Con mucho gusto. Mira, esto está abierto para todos. O sea, si el transportista, por ejemplo, quiere poner esta herramienta a disposición de sus clientes, lo puede hacer. Si el dueño de la mercancía quiere poner esta herramienta a disposición de sus transportistas, lo puede hacer. Aquí volvemos a lo mismo, es un tema justamente de colaboración. La herramienta es para quien la quiera utilizar. Simplemente lo que tendrán que ponerse en sintonía son justamente dueño, transportista e intermediario. Pero esto está abierto para todos. Simplemente es poner en sintonía a estos tres actores. Gracias, Javier. Y una pregunta frecuente durante el evento es en el sentido de quién debe ser penalizado en caso de no emitir el complemento carta aporte, ¿no? Desde luego sabemos que hay ciertas implicaciones fiscales, un no acreditamiento del IVA, una no deducibilidad, pero más allá de eso, en cuanto a penalizaciones, en su caso lo que preguntan es si esta sería solamente para el transportista o recaería también para el contratante, el propietario de los bienes.
Bueno, adelante, Javier. adelante, Yamel. Adelante. Okay. Respecto a esa pregunta, se ha señalado una multa específica por incumplimiento de los requisitos del CFDI, del complemento carta aporte, y en principio se entendía que iba a ser para el transportista o quien en su caso tenía la obligación de emitir el CFDI de traslado con el complemento carta aporte o el CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Con las nuevas reglas lo que nos dice es que si, por ejemplo, en este caso el propietario contrata los servicios del transportista y es el transportista quien emite el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, es donde la responsabilidad es compartida. Lo mismo en el caso del intermediario o agente de transporte cuando él contrata al transportista y no lo hace por medios propios. De igual forma, quien está contratando el servicio se hace responsable solidario con el transportista, quien es quien directamente presta el servicio. Entenderíamos que ahí la multa puede aplicar para ambos, porque la regla como tal no es específica en decir una multa a cada uno, simplemente se limita a decir hay responsabilidad de ambas partes por si se demuestra que la información que se le transmitió al operador de transporte no es la correcta. Entonces sí podríamos estar esperando auditorías en ambos frentes, ¿no? Muchas gracias, Yamel. Bueno, estamos prácticamente ya en tiempo. No me resta más que agradecerles, Javier, Yamel, su participación. Desde luego, clientes y amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Afortunadamente, durante la sesión pudimos contestar varias preguntas. Desafortunadamente, también por otro lado, hubo algunas que por tema de tiempo no pudimos dar respuesta. Me gustaría, en su caso aquí, lanzamos algunas preguntas. Pronto los vamos a estar contactando si están de acuerdo y desde luego seguimos a sus órdenes para cualquier tema relativo a carta aporte. Esto va a seguir evolucionando seguramente, como bien comentaba Yamila, ya hay ciertas áreas de oportunidad en cuanto a precisiones ahí legislativas. Solamente me resta agradecerles. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Gracias, buen día.